Ok, veníamos hablando hace como 20 días, comenzamos hablando del Sermón del Monte. Un escritor, Oswald Sanders, toma este sermón y lo llama el perfil de un verdadero discípulo. Por eso lo que vamos a hablar en este tiempo está basado allí en ese libro, el perfil de un verdadero discípulo. A veces nosotros leemos el sermón de la montaña, como lo llaman algunos, el sermón de la llanura, como es llamado el de Lucas, que tiene algunas similitudes. Allí ese sermón realmente nos muestra, nos hace ver el perfil de una persona. Y quiero comenzar con lo siguiente. Dice allí en Mateo 5, 1 al 2, cierto día, en la Nueva Traducción Viviente, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, lo primero que hizo Jesús, apenas Jesús sale del desierto, algunos evangelios lo registran que él va a la sinagoga, abre el libro de Isaías y donde declara la palabra que el Señor está sobre él por cuanto lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, todo este pasaje. Y el Señor sale y empieza a llamar a sus discípulos. Y lo que hace realmente el Señor allí es que cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos, Él los llamó en ese momento. Él sencillamente, al lado allí del monte, al ver toda la multitud que lo estaba siguiendo, Él se sienta. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y me gusta mucho este versículo 2. Y Él comenzó a enseñarles. Lo primero que Jesús hizo fue enseñar. Lo primero que Jesús comenzó a hacer fue enseñar. En el Mateo 5:2, esta versión es la Biblia latinoamericana, dice, entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo. Comenzó a hablar y les enseñaba diciendo. Y viene este sermón, viene este mensaje, que yo creo que es el mensaje, si nosotros leemos ese mensaje es central y es vital para nosotros como hijos de Dios. Ese mensaje es central y es vital para aquellos que anhelamos en nuestro corazón, en medio de la imperfección, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra humanidad, ser discípulo de Cristo. Recordemos que Él le habló a dos grupos de personas allí en la montaña. Hubo dos grupos de personas allí en la montaña. Un grupo eran los discípulos y el otro grupo era la multitud. Cada grupo tenía sus intenciones, cada grupo tenía sus expectativas, cada grupo de personas tenía su manera de ver a Cristo, cada grupo de personas tenía una motivación diferente de ver a Cristo, de buscar a Cristo. Y puede que esa decisión esté en cada uno de nosotros, o sea, cada uno de nosotros estamos para tomar una decisión. O somos discípulos o somos multitud. Seguidores de Cristo, multitud. O podemos ser discípulos. No podemos ser discípulos y multitud. O somos lo uno o somos lo otro. Y aquí, como lo dice Oswald Sanders, aquí él empieza a dar un perfil. Y recordaba lo que ponemos nosotros en nuestras hojas de vida. Bueno, yo realmente en mi vida solo pasé 2 hojas de vida. Y uno pone allí al comienzo el ¿qué? El perfil profesional, ¿cierto? El perfil profesional. Entonces me puse a buscar, ¿cuál es el perfil de una persona? ¿Qué es lo que habla el perfil de una persona? Bueno, es el conjunto, los énfasis son míos, es el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. Es el diseño especial, me gustó mucho esta definición. Es el diseño especial de una cosa para que cumpla una determinada función. Ese es el perfil de una persona, ¿sí? Es un conjunto de rasgos que caracterizan a alguien. O sea, que si a nosotros alguien es un ingeniero, tiene unos rasgos particulares, tiene unas capacidades, tiene algo particular que lo hace ver como
ingeniero. Ahora, el perfil profesional o el perfil laboral es la descripción clara del conjunto de capacidades y competencias que identifican a una persona, que identifican la formación de una persona. Y miren lo que dice esto de la definición de un perfil profesional: para encarar responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión o trabajo. Llegó el chocolate con pan. Gracias. El perfil, descripción clara de conjunto. ¿De qué? Capacidades y competencias que tiene la persona. Un profesional, sea el área en la que esté, tiene unas capacidades y tiene unas competencias que lo identifican o que hace ver la formación que tiene esa persona. ¿En qué área fue formado? ¿En qué área laboral se desarrolla? Y no solo eso, sino que estas capacidades y estas competencias le dan a la persona la posibilidad de encarar, de enfrentar responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión. En otras palabras, este perfil hace a una persona idónea para algo. Idónea para algo. Bueno, me puse a tomar esta misma definición y armé un pequeño perfil. En el Sermón de la Montaña, Jesús está describiendo el conjunto de capacidades y competencias que identifican a sus seguidores. O sea, que se tiene que ver en aquellos que siguen a Cristo. Son evidencias, algo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida, que nos identifican como hijos de Dios, como seguidores de Cristo. ¿Para qué? Para encarar responsablemente las funciones y tareas en su reino. ¿Para quién está este perfil? ¿Para la multitud o los discípulos? Para los discípulos. La multitud lo escuchaba, pero ¿quiénes se quedaron viendo la realidad de ese mensaje? Los discípulos. Al leer la primera vez el Sermón del Monte, uno siente que está como invertido, ¿no? Cuando ya lo lee de pronto la segunda vez, empieza a descubrir en realidad que todo allí está en su correcta perspectiva. La primera vez que se lee, uno siente que esto es algo imposible. Ama a tus enemigos, pon la mejilla, entrega el manto, recorre la segunda milla, no mires la paja sino que mira la viga. Bueno, empieza uno a ver que todo esto es imposible, pero la segunda vez uno empieza a comprender, cuando empieza a leer más y más este sermón, que no existe otra alternativa de cómo vivir la vida cristiana. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. El novelista inglés católico Charles Chesterton, G.K. Chesterton, expresaba el sentido de paradoja que impacta a todo lo que lee seriamente este mensaje. O sea, él decía que cuando uno lee el mensaje de la montaña, había un sentido de paradoja, en donde uno impactaba todo lo que les decía el mensaje, en realidad con todo lo que se movía alrededor. Por ejemplo, Jesús promulga el manifiesto de su reino con 8 promesas que llama bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Empieza diciendo bienaventurado tal, bienaventurado tal, bienaventurado tal. Y luego procede a decirle a los que estaban allí escuchándolo que el camino para llegar a esta bendición, porque ¿quién quiere ser bienaventurado? Todos queremos ser bienaventurados. Todos queremos ser doblemente bendecidos. Se están llevando a sus hijos, no sé para dónde se los están llevando. Y calladitos. Y con una bomba en los pies, miren. Y bueno, ya, perdió, se devuelve. Entonces llega y le dice allí a los judíos, ahorita vamos a entender un poquitico esto, le dice allí a los judíos, le dice a sus discípulos, le dice allí a todos los que lo estaban escuchando, bienaventurado, doblemente bendecido, afortunado, lo dicen algunas
versiones, y después de esto les llega a decir que el camino para llegar a esa bendición es pobreza, llanto, hambre, sed, renuncia, persecución. Imagínense ese contraste. Esa es la paradoja. Anhelamos ser doblemente bendecidos, pero Jesús dice que es a través de la pobreza, a través del hambre, a través del llanto, a través de la renuncia, a través de la persecución. Las experiencias que normalmente estamos más ansiosos de evitar, porque si usted ve que el hambre viene a usted, ¿usted qué hace? Ole. La sed viene, ¿usted qué hace? Ole. El llanto, el sufrimiento, la persecución, le huimos a todo eso. Le huimos a esas experiencias. Pero son, según Cristo, las que en realidad más gozo producen. Meditemos un poco en esto. Las experiencias que más buscamos evitar son las que más gozo producen. Acuérdense que siempre hemos dicho que la dinámica del reino es muy diferente, es completamente contraria a la dinámica de la vida natural, a la dinámica de la vida que cada uno de nosotros tenemos. Es completamente diferente. En una época en que se enfatiza tanto activismo en la religión, es muy sorprendente encontrar que Jesús le da importancia a las cualidades pasivas del carácter, según vemos en las bienaventuranzas. ¿Qué es bienaventuranza? Miren lo que significa: un gozo profundo. ¿Está allí? Sí, un gozo profundo. Es un gozo independiente de las circunstancias de la vida, pero que tiene el secreto del gozo en sí mismo. O sea, que ese gozo que viene de la bienaventuranza no se da por lo que pueda suceder alrededor, porque no depende de lo que está alrededor, sino depende de sí mismo. Ahorita se los voy a explicar un poquitico más. También bienaventuranza podría traducirse como felicidad superlativa, felicidad envidiable. Un bienaventurado es alguien merecedor de felicitaciones. Entonces, antes de estudiar las bienaventuranzas en detalle, es interesante notar que las cualidades que más distinguen a la conducta humana son exactamente lo opuesto de las virtudes señaladas en las bienaventuranzas. Y fue lo que primero Jesús enseñó. Y es lo que a veces de pronto tratamos de hacer un poco a un lado, como que no reconocemos primero lo que Jesús quiso enseñarnos. El escritor A.W. Tozer lo expresa de la siguiente manera, lo voy a leer virtual. En el mundo de los hombres no encontramos nada que se asemeje a las virtudes que Jesús describió en el inicio del famoso Sermón del Monte. En vez de pobreza de espíritu, encontramos la más rancia soberbia. En lugar de llanto, hallamos buscadores de placer. En vez de mansedumbre, arrogancia. En lugar de hambre de justicia, oímos decir: soy rico, he incrementado mis bienes y no tengo necesidad de nada. En vez de pureza de corazón, fantasías corruptas. En lugar de hacedores de paz, encontramos hombres aguerridos y resentidos. En vez de gozarse en ser maltratados, hallamos hombres que responden violentamente con cualquier arma que está a su alcance. Últimamente, creo que la palabra que más se ha perdido es la tolerancia. La tolerancia. Alguien me pita a mí atrás y todavía el semáforo no está en verde y ya pienso, y tú, porque es que tú. Un señor le reclamó a otro porque, no sé, parqueó mal, o sea, le quedó mal parqueado el carro, no dejaba salir al otro, y por el reclamo que le hizo de que por favor lo moviera, le mandó unas tijeras y se las clavó en la cabeza. Sogamoso. Estoy hablando de Sogamoso, eso no es Bogotá, no es Engativá, no es Sus, no. Sogamoso. Y día a día escuchamos eso. Por eso creo que todavía se hace más importante nuevamente recordar lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús enseñó. Yo era uno de esos que me pitaban en el semáforo y ya no abro la ventana, sino ahora arranco despacio, me voy lento.
pienso en producir paciencia en el que está detrás mío, ¿no? Entonces voy lento. Que sea paciente, no mentiras. No he tratado de cambiar. Entonces vamos a empezar a mirar esto. ¿Ustedes recuerdan a ese personaje? Los que han visto The Chosen, él es Pedro. Esta foto, esta es Jesús y sus discípulos. Véanse esa serie, véansela, véansela. Bueno, este es Pedro, el que le negó, sí, el más imperfecto, el que dijo que él era el Hijo de Dios. Entonces vamos a empezar a ver el perfil. Así como hay un perfil profesional, así como el perfil de una persona habla de cualidades, de competencias, de ciertos aspectos que la caracterizan, vamos a empezar a hablar del perfil del ciudadano del reino, según lo que Jesús enseñó. Y aquí encontramos algunas cualidades personales. Pasivo no tiene que ver con que es algo inerte o algo quieto, sino más que todo es algo interior. Lo que Jesús quiere primero ver en nosotros, que sea formado en nosotros. ¿Cuál es la primera cualidad pasiva? Incapacidad espiritual. Si ustedes se van a dar cuenta, todo esto es contrario a lo que siempre hablamos por fuera. Incapacidad espiritual. ¿Qué dice Mateo 5, versículo 3? La Reina Valera dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién quiere tener el reino de los cielos? ¿Quién quiere ser parte del reino de los cielos? Bueno, tenemos que ser pobres en espíritu. Me gusta mucho esta versión, palabra de Dios para todos. Dice de la siguiente manera: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Mire que no dice que el reino de Dios le pertenece al que ha madurado espiritualmente, no, sino a aquel que reconoce su necesidad espiritual. De él es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Jesús? Primero, ser pobre en espíritu no significa ser espiritualmente pobre. En verdad, lo que se quiere señalar es precisamente lo opuesto. Ser pobre en espíritu es la antítesis del orgullo y de la autosuficiencia, algo que caracteriza nuestro tiempo. La pobreza económica, por ejemplo, algunos toman este pasaje de ser pobres en cuanto a pobreza material, pero lo siento mucho decirlo, que la pobreza económica no transforma a un hombre automáticamente pobre en espíritu. Porque hay hombres pobres más orgullosos y autosuficientes que los ricos. Entonces no es la pobreza lo que él está diciendo, es más bien una condición que lo hace el corazón de uno propicio para conocer y experimentar a Dios cuando no tenemos. Si yo reconozco, si yo cultivo la incapacidad espiritual, realmente estoy dándome la oportunidad de conocer a Dios. Porque cuando yo no necesito, no busco. Cuando yo tengo, pues no necesito de nada más. En cambio, cuando yo siempre estoy reconociendo una necesidad de algo, siempre estaré buscando. Por eso es que buscamos a Dios cuando algo nos falta. ¿O ustedes buscan a Dios cuando tienen salud? ¿O buscamos a Dios cuando lo tenemos todo? No. ¿O buscamos a Dios cuando nuestras relaciones están completamente sanas? ¿O buscamos a Dios cuando todo fluye normalmente? Tengo casa, carro y beca. Todo fluye, no buscamos a Dios. Pero hay de que nos llegue el día en que como que no nos entró la provisión, hay de que nos llegue el día en que empezó a dolernos el juanete, hay de que nos llegue el día en que la dolencia llegó a nuestro cuerpo, que es lo que, ay Señor, ayúdame. Hay del día en que de pronto no se dio un negocio y no ha querido salir, hay del día en que tengo la posibilidad de un contrato y si no de pronto voy a empezar a pasar necesidad, ahí sí empiezo a buscar al Señor. Jesús quería decirnos que no solo es buscarlo en los momentos de necesidad, sino siempre tener una absoluta necesidad de Él. Siempre, en todo momento, reconocer que lo necesito.
Spurgeon, que ustedes lo han escuchado, dice lo siguiente: no es lo que tengo, sino lo que no tengo. Ese es el primer punto de contacto entre mi alma y Dios. ¿Qué me acerca al Señor? Lo que me falta. ¿Qué me hace buscarlo a Él? Lo que no tengo. Señor, anhelo paz, tú eres mi paz. Señor, anhelo esto, en Él, esa necesidad de buscarlo a Él. El hombre verdaderamente dichoso, entonces, según Cristo, es el necesitado. El hombre verdaderamente dichoso es el insolvente, el que no tiene en su autosuficiencia, sino que depende de la gracia y la bondad de Dios. Cuando Jesús dijo, porque Él dijo de sí mismo, no puedo hacer nada por mí mismo, Jesús, el Hijo de Dios, Él dijo, no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. ¿Qué estaba diciendo Cristo allí? Estaba evidenciando su pobreza en espíritu. Pablo lo demostró cuando confesó, en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. El apóstol de los apóstoles decía, en mí, en mi carne no mora el bien. ¿Qué es lo que sucede? Debido a la independencia y autosuficiencia, el hombre detesta todo sentimiento de incapacidad. Que nos digan que no somos capaces, que nos digan que necesitamos de otro, eso detesta el mundo. Y eso detestamos muchas veces. Usted no es capaz, usted no puede. Ay, que yo no puedo. Venga, le demuestro. ¿Qué demuestro? Mi orgullo y mi autosuficiencia. Jesús demostró algo. Está al frente de los fariseos y un fariseo le preguntó en la cara, muéstranos que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Se quedó callado. Él no tenía que demostrarle nada a nadie. Él era el Hijo de Dios. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie de quién eres tú. No tienes que demostrar que lo tienes, no tienes que demostrar que eres capaz, no tienes que demostrar nada a nadie. Tú eres hijo de Dios. ¿Quieres demostrarle algo a alguien? Demuestra que eres débil. ¿Quieres demostrarle algo a alguien? Demuestra que no puedes. Y que gracias a esa debilidad dependes de la gracia y la bondad del Señor. Eso es aprender a vivir por gracia. Por gracia yo estoy aquí. Recordamos en esta mañana, por gracia llevamos 27 años en esta ciudad. Por gracia tenemos este lugar, por gracia que lo hicimos en nuestras fuerzas, nunca, gracias a Dios. Por gracia es que vamos tan lento, por gracia es que no ha llovido, porque si no les caerían goteras en la cabeza. Pero yo veo esas goteras y ¿qué me habla, Señor? Dependo de ti, dependo de ti. Esta casa es tuya. Por gracia hemos llegado hasta donde hemos llegado. Por gracia tenemos lo que tenemos. Por gracia no tenemos lo que no tenemos. Por gracia. Gracias a Dios, en Él somos suficientes. En Él somos suficientes. En cambio, el hombre espiritual, consciente de su incapacidad, se arroja sobre la capacidad de Dios y confía en sus recursos inagotables. El hombre superlativamente feliz, que esto significa bienaventurado, se goza en depender totalmente de Dios. O sea, si tú quieres crecer en el Señor, gózate que dependes de Él. Gózate que no dependes de lo que te dio alguien, no dependes de tu trabajo, no dependes de un salario. Yo sé que es difícil decirlo. Yo sé que es difícil decirlo. Y yo muchas veces les enseño a las personas, cualquiera podría decir que con mi esposa y el equipo de trabajo que labora en esta congregación, depende de ustedes. En lo natural depende de ustedes.
Sí, sí lo voy a decir. Sí lo voy a decir. Porque nosotros no dependemos de ustedes. En lo natural podríamos decir que dependemos de ustedes. Si ustedes en su corazón no tienen el honrar a Dios con diezmos y ofrendas, cualquiera podría decir, nosotros estamos graves. Pero saben que no, no dependemos de ustedes. Ustedes y el Señor, nosotros dependemos de Él. Y aunque muchas veces no ha habido, muchísimas veces no ha faltado. Porque yo dependo del Señor. Yo dependo del Señor. Yo tengo un contrato a término indefinido, con un salario estipulado, allí en el cielo. Obviamente por cosas laborales, no, y laborales nosotros tenemos aquí un contrato. Ese concepto de que es que todo lo que entra en la iglesia es del pastor. ¿Qué tal sería? No, porque el Señor nos ha enseñado a administrar. El Señor nos contrató. Y como le dice el Señor, tú eres mi empleador, tú eres mi empleador. Y cuando no ha habido, vuelvo y les digo, no ha faltado. Porque lo voy a decir nuevamente, no dependo de ustedes, yo dependo del Señor. Y literalmente lo digo y el Señor sabe que es verdad en nuestra vida. Pero también los animo a ustedes a que dependan de Él. El hombre superlativamente feliz se goza en depender totalmente de Dios, porque esa es la pobreza que lo lleva a la abundancia espiritual. Ser pobre es lo que me lleva a tener abundancia espiritual, porque aún quiero más. Pablo lo decía, no es que haya dejado, no es que ya todo sea, no es que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo, continúo. ¿Y por qué prosigue una persona? Porque lo necesita. ¿Por qué sigue una persona? Porque cree que hay algo más. ¿Por qué sigue una persona? Porque cree que todavía hay algo más en el corazón del Señor. Y eso era lo que decía Pablo. Lo triste para los que no creen en eso es que sabe dónde Pablo decía que yo sigo. Lo decía en la cárcel. ¿Para dónde cogía Pablo? Yo sigo, ¿para dónde? A los barrotes, a la ventana. Él sabía que el Señor podía seguir creciendo por su necesidad de Él. Eso es una persona con incapacidad espiritual. Una de las competencias del Hijo de Dios, una de las competencias de ser ciudadano del reino, es tener incapacidad espiritual. Esto choca con nuestra sabiduría y esto choca con nuestro conocimiento, ¿no? ¿Cómo no voy a saber? ¿Cómo no voy a conocer? Yo conozco la Biblia, yo de hermenéutica, homilética, exegética y tantas éticas. No, yo me he leído las 1000 teologías, no, la teología. Pablo lo dijo, para mí todo eso es, hubiera dicho basura. Todo eso es basura. Primera capacidad, primer perfil, primera cualidad, incapacidad espiritual. Siguiente competencia de un ciudadano del reino, contrición. ¿Contrición? ¿Está mal escrito? No, es así. Contrición espiritual. ¿De qué habla? ¿Qué dice el versículo 4 de Mateo 5? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Aquí el llanto del que habla Jesús es más, mirando la palabra original de llanto, el llanto que él menciona aquí es más que la tristeza que viene causada por la muerte de un ser querido. Es más que eso. El llanto del que habla Cristo aquí es por mi propio pecado. Jesús está diciendo, bendita, bienaventurada, doblemente bendecida, afortunada la persona que está desesperadamente dolorida por su propio pecado e indignidad. Es el resultado lógico de la pobreza en espíritu.
Pues obviamente si yo soy incapaz, si yo empiezo a cultivar la incapacidad, pues ¿qué va a venir? Pues va a venir el lloro porque en mí no lo puedo. Y allí me va a llevar a que muchas veces caigo, a que muchas veces peco. Va a llevar muchas veces a que delante del Señor traigo más faltas que logros. Pero sabe que aquellos que lloran por ese desesperado dolor que produce el propio pecado, a veces nos duele más el pecado del de al lado. A veces le echamos más ojos es al pecado del de al lado. Eso fue lo que hacían los fariseos. Los fariseos, y no era que se lloraran por el pecado del de al lado. Ellos juzgaban el pecado. Cuando llegó la adúltera, ellos ya tenían la piedra lista. ¿Y cuántos de nosotros, frente a las faltas de los demás, ya tenemos una piedra lista? ¿Cuántos de nosotros, cuando los demás nos fallan, ya tenemos una piedra lista? ¿Cuántos de nosotros estamos? Yo le doy gracias al Señor de que nos puso un casco. Yo me veo muchas veces con Carolina con el uniforme de, ¿cómo es? De sparring. De estos sparring que tienen allí el casco, tienen aquí un pechero para recibir los golpes y que no le duela y todo eso, porque piedras han volado por aquí y por allá. Porque no, porque sí, porque aquello, porque lo otro. Pero lo que Jesús está diciendo es: duélete de tu propio pecado. ¿Te duele tu pecado? ¿Me duele mi pecado? ¿Me duele fallarle al Señor? ¿Me duele no cumplirle al Señor muchas veces? ¿Me duele? Ese fue el problema del pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca vio la provisión de Dios, nunca vio la gracia de Dios, y por no ver su propia condición cayó en queja. Cayó en queja. Recordábamos con el curso de, creo que fue el martes en las diferentes clases de oración. No fue con ellos. Fue en red. No fue con ellos. Bueno, con alguno. Moisés pecó. Su pecado no lo dejó entrar a la tierra prometida. Su pecado no lo dejó entrar a lo que Dios le había prometido, sino Dios le dijo: ahora solo la verás. Pero yo entiendo a Moisés por qué pecó. No estoy menospreciando o livianando el pecado de Moisés. Acuérdense que Dios le dijo a Moisés, el pueblo nuevamente quejándose: ay, es que tengo hambre, las codornices volando, el maná cayendo todos los días. No, ya no tengo hambre, es que tengo sed. Ay, y entonces Moisés, yo creo que ya estaba cabezón, pero ¿qué puedo hacer con este pueblo que ha visto la gloria del Señor, que ha visto la presencia del Señor, que ha visto el cuidado del Señor, y siguen quejándose y quejando? Ya no eran ovejas sino burros. Solo eran rebuznando por la necesidad, rebuznando, pero el rebuzne no les dejaba ver el poder del Señor. Les abrió el mar rojo. ¿Usted les ha abierto un charco a veces en la calle? Ellos vieron el mar rojo. Y es algo real, ¿no? Quiero decir que no fue un milagro ahí fabulesco que está en la Biblia. No, ya encontraron restos de un ejército egipcio en el fondo del Mar Rojo, que data de la época del faraón, cuando Moisés liberó al pueblo de Egipto. Vieron que se les abrió el mar. Vieron cuando llegaron a unas aguas, a un pozo de aguas, tomaron amargas, y el Señor le dijo a Moisés que echara un árbol. No me acuerdo ahorita en qué momento era ese árbol, y las aguas se volvieron de amargas, se volvieron dulces y las pudieron tomar. Ellos vieron que su calzado no se malgastó. Ellos vieron que su vestido no se malgastó. Lo vieron y empezaron a quejarse, y vieron el maná. Y empezaron, y vieron la columna en el día y la columna de fuego en la noche. Lo vieron. Tengo hambre. ¿Saben que a veces hay unos que somos como rebuznadores? Solo nos quejamos.
Nos quejamos porque sí, nos quejamos porque no. Nos quejamos porque está bien, nos quejamos porque está mal. Nos quejamos porque nos quitaron, nos quejamos porque nos dieron mucho. Nos quejamos porque es que me tocó la silla que no es acolchonadita. Nos quejamos porque me tocó la acolchonadita y yo quería la que no era acolchonadita. Nos quejamos por todo. Pero ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Que nos debe doler, más que quejarnos, que nos duela el dolor de fallarle al Señor. Que cuando diga una mentira me duela. Que cuando me queje, porque pues soy humano y me voy a quejar. Una vez el Señor a mí me cacheteó y me cerró la boca. Me iba a quejar y ¡pah! Salió de la palabra una mano que hizo así. ¡pah! Me quejé mentalmente. Ese es el hombre, me quejé mentalmente. No lo dije nada. Cuando le fallemos y cuando nos quejemos, que nos duela, porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. ¿Te ha faltado algo? Cuando no has pasado necesidad. Dios siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Nunca nos ha abandonado. No, que nos duela eso. Entonces, el resultado lógico de la pobreza en espíritu, obviamente, es el llanto, esta tristeza por el pecado. Ahora, obviamente, donde no hay tristeza, no hay consuelo. ¿A quién consuela el Señor? A los que lloran. El Señor no va a consolar a los que no lloran. El Señor consuela a los que lloran. Pero aquí nos encontramos con esa paradoja, ¿no? En otras palabras podríamos decir, qué felices son los infelices. Qué afortunados son los infelices. Y ojo, aquí vamos a ver dos interpretaciones erróneas de esto. Una interpretación errónea es que los cristianos nunca debieran reírse. Hola hermano, ¿cómo estás? Yo bien, victorioso en el Señor, alegre, contento, dichoso. Sniff, sniff, sniff. Jesús no prometió nunca, o no prometió ninguna bendición al apesadumbrado y no prometió ninguna bendición al antipático. Jesús anticipadamente, fue dicho de Jesús, en Hebreos 1:9, Dios te ha ungido con el aceite de la alegría sobre tus compañeros, antes de que fuera la cruz. Dios te ha ungido con el aceite de la alegría. Ahora, Él espera que sus discípulos seamos más difíciles, más felices que los que están a nuestro alrededor. Él quiere ver el gozo en nuestro corazón. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo estás? No, con un dolor pero contento. ¿Cómo estás? No, soy débil. No sirvo para nada, pero en el Señor lo soy todo. Que haya gozo en nuestro corazón. ¿De dónde nace el gozo? Por eso hablábamos que el gozo no nace de las circunstancias exteriores. El gozo nace de quién es Él y lo que ha hecho en mí y lo que está haciendo por mí. De ahí nace el gozo. Ahora, lo opuesto es que los cristianos siempre deben estar contentos. ¿Qué hubo, mi hermano? ¿Cómo va? Mal. Me agarré con mi mujer, esa santanderiana, se embejucó. No, eso se emberracó. ¡Ay, Señor! ¡Gloria al Señor! ¿Quién vive? ¡Cristo! A su nombre. Todo vuelto patas arriba, todo dañado. Y no nos duele nada, solo es gozo. Es más que un gozo, es como una alegría religiosa, lo podríamos decir. Muchos creen que no hay lugar para el lamento. No hay lugar para el lamento, como sugiere esta bienaventuranza. Ninguna persona puede madurar completamente sin la experiencia del dolor. Jesús dijo, afortunado el que llora, o sea, el que tiene dolor. El que tiene dolor. Jesús no pasa por alto el hecho de que la tristeza es la experiencia común de todo hombre. Por eso, la esencia de la tristeza mencionada aquí es el lamento por los pecados propios y el fracaso espiritual. Mire que Jesús nos lleva a mirarnos primero a nosotros mismos. Mira tu incapacidad.
¿Cuánto te duele tu pecado? ¿Cuánto te duele tu incapacidad? ¿Cuánto te duele tu fracaso espiritual? Esos son los bendecidos. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos el Señor allí? Lo que, como lo dice Lucas 6:21, palabra de Dios para todos, en esta versión lo dice: afortunados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán completamente satisfechos. Afortunados ustedes que ahora lloran, porque luego no podrán contener su alegría. Siguiente. Cualidad, entonces la incapacidad espiritual, la contrición espiritual, la humildad espiritual. En Reina Valera el versículo 5 declara: bienaventurados los bienaventurados los mansos. No, es que yo soy manso pero no menso. Eso no es humildad, eso es arrogancia. Punto. Es que yo no me dejo. ¿A quién le agacho la cabeza? No. Bienaventurados los mansos. Tampoco dice bienaventurados los gansos, ¿no? Los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué recibirán? La tierra por heredad. Mire, palabra de Dios para todos dice: afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Ahora, si nosotros miramos que hay incapacidad espiritual y nos duele el pecado, o sea, nos duele el fracaso espiritual, pues esas dos cosas que van a producir en nosotros: humildad. La incapacidad y la contrición o el arrepentimiento, el dolor por el pecado propio, pues naturalmente va a producir esta condición de mansedumbre, de humildad. Ahora, vale la pena aclarar lo siguiente: la mansedumbre no es mera amabilidad o una disposición afable. Ay, es que ese Henry es tan manso. Ay, no mata ni una mosca. No acaba ni un zancudo. Eso no es mansedumbre, porque el hombre manso jamás será manipulable o débil de carácter. Lo voy a decir por lo siguiente: un hombre manso no es manipulable o débil de carácter, porque la mansedumbre no es una virtud sin fortaleza interior. ¿Saben qué es la mansedumbre? Esto es la mansedumbre. La mansedumbre implica el control de fuerzas y potencias. O sea, que mansedumbre es autosujeción, dominio propio, templanza. Me pitaron, no, yo como que arranco rápido porque de pronto es que tiene afán. ¿Para qué me pongo a bajar la ventana? Me dijeron algo, prefiero controlar mi impulso, porque mi impulso es de una vez a devolverlo. ¿Que acaso me voy a dejar? No, la mansedumbre está cuando controlo ese impulso. Esta palabra fue usada para la doma de los caballos, con la idea de la energía controlada. Las fuerzas del carácter firmemente sujetadas. De eso habla mansedumbre. Pero ¿qué es lo que escuchamos ahora? Ahora lo que más escuchamos es: reclame sus derechos. O es que yo no tengo derecho a. Y ahora, porque cada uno está reclamando su derecho, venga, ¿quién tiene la razón? ¿Dónde está verdaderamente el punto? Ya el mundo lo que vive es reclamando, quejándose y reclamando lo suyo propio. No es que a mí deberían darme mi lugar. Escuchaba una experiencia de anoche, estábamos allí en la casa, que llamó a pedir una cita a un señor, ¿no? Y este es el call center de su EPS, por favor, marque uno para tomar. Pero al menos diga señor. Era una grabación y peleando con la grabación. Qué mansedumbre, ¿no? Porque no nos dejamos. Respéteme, deme mi lugar. ¿No es que yo soy el hombre de la casa? Aquí el que manda soy yo. Tengan cuidado, yo soy el pastor. ¿Acaso no saben quién soy yo? Buen punto. ¿Qué decía Nietzsche? Hazte valer. Ahora el mundo es tuyo si lo puedes tomar. Nietzsche le decía eso a Jesús. Vamos a imaginarnos ese diálogo. Nietzsche decía a Jesús: Jesús, hazte valer. El mundo es tuyo, tú lo puedes tomar.
Y Jesús le dice a Nietzsche, no, el mundo es tuyo si renuncias a él. Es el manso, no el agresivo, quien hereda la tierra. El mundo nos dice, cójalo. Jesús nos dice, déjelo. El mundo nos dice, gáneselo. Jesús dice, renuncia. Ay, tan bonito. No, es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es lo que Dios quiere ver en nosotros. Por eso es que la mansedumbre es que actitud. No es un sentimiento, no es, ay Señor, dame mansedumbre. No, yo determino, Señor, tú me dices esto, pongo en control. Ayúdame a tener control sobre mis emociones. Ayúdame a tener control de mis fuerzas, de mi arrogancia, de mi soberbia. Todos somos soberbios, todos somos arrogantes. Todos en algún momento terminamos peleando con el orgullo, todos. Allí nace todo. Pero la mansedumbre es el Señor diciéndome, toma control de eso. No dejes que eso te domine. Es la actitud que no insiste sobre los derechos propios ni reclama que se haga su voluntad. O sea que el manso, si es herido, no busca venganza. Si es insultado, no amenaza. Si es traicionado, no responde de la misma manera. Y si es tratado injustamente, no se desquita. Ese es el manso. Por eso Jesús decía, ustedes escucharon decir, ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, la paga. ¿Cómo me voy a dejar? Hágame respetar. ¿Me trata mal y qué? En cambio Jesús dijo, no, si te maltrata, bendícelo. Esa dinámica es la que el Señor quiere que vivamos. ¿Quién te maltrató? ¿Quién te maltrató injustamente? Alguien se te atravesó por la fila y ya uno bola, pero respete. Venga, bendígalo. ¿Por qué no lo bendecimos? ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es el que busca hacer lo imposible sobre tu vida? Ora por él. Dale su lugar. ¿No fue lo que Jesús hizo? ¿O ustedes creen que Jesús peleó contra Pilato? Peleó contra el sumo sacerdote y tenía todo el derecho a hacerlo, ¿no? Sencillamente Jesús cayó, lo amó, lo bendijo. En la cruz, Jesús estaba en la cruz con dolor físico, agonizando, como de pronto nunca nos hemos imaginado. Y en medio de ese dolor y en medio de esa agonía, Jesús dice, a ti y a mí, porque Él no lo dijo, fue a nosotros, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él hubiera podido decir, papá, tú eres el omnipotente. Tú abriste la tierra en el desierto y los tragaste vivos. Señor, tú mandaste víboras para que los mordiera y los acabara. Jesús hubiera podido decirle, mira cómo estoy yo, tu hijo. No, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así deberíamos responder a la injusticia. Así deberíamos responder a la ofensa. ¿Y sabes qué es lo que produce en tu corazón cuando respondes así? Gozo, gozo. No te domina, no te domina. Y lo último, ya voy a terminar. Palabra de predicador. Te alabamos, Señor. Aspiración, ¿qué? Espiritual. Dice la Reina Valera, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero me gustó mucho esta versión, palabra de Dios para todos. Mire cómo lo dice. Afortunados los que desean hacer la voluntad de Dios, aún más que comer y beber, porque ellos serán completamente satisfechos por Dios. Afortunado el que desea hacer la voluntad de Dios, aún más que comer y beber. El Señor usa los instintos naturales del hambre y la sed para dar a entender la idea de un apasionado deseo por la santidad, porque al final soy santo cuando busco
hacer la voluntad del Señor. El objetivo al que Jesús apunta aquí no es la justicia, venga a ver el bien y el mal, que venga el juicio y que se acaben los malvados. No es esa justicia. Es la manera como Él vivió siendo justo en la tierra. Él fue justo en la tierra. No era su propia justicia la que marcó el caminar de Jesús. Era la justicia de Dios. Un Dios justo, un Dios santo. Tan justo fue Dios que, aunque ustedes no lo crean, Él fue justo con Satanás. Él no cogió a Satanás y de una vez lo dijo: te vas para el infierno. Él fue justo con Satanás. Porque cuando Satanás tomó la voluntad del hombre y tomó la autoridad que Dios le había dado al hombre, Satanás lo tomó a la mala, a la brava. No, Satanás lo tomó porque el hombre se la dio. El hombre sencillamente se la dio. Y Dios tan justo fue con Satanás que de la misma manera tenía que Dios quitarle la autoridad al diablo. Ese es el Dios justo. Nosotros somos justos con los que nos hacen el bien y somos injustos con los que nos hacen el mal. Nosotros impartimos justicia, somos justos. A veces no somos en ese sentido ecuánimes. Pero ¿con quién Jesús fue justo? Aún recibió a Nicodemo, uno de los que lo juzgaban, y se sentó con él y le habló y le enseñó. Por eso es que William Barclay, primera de Pedro 1, 15 y 16 dice: más bien sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Pues la escritura dice: sean santos porque yo soy santo. A esta santidad se refiere Jesús cuando habla que es afortunado el que desea hacer la voluntad de Dios. William Barclay, que tiene un comentario bíblico muy interesante, lo explica de la siguiente manera. Voy a leerlo textual. Las palabras no tienen una existencia aislada. El significado de cualquier palabra está condicionado por el trasfondo de la persona que la pronuncia. O sea, cuando nosotros leamos la Biblia y cuando mencionemos o escuchemos las palabras que dice Jesús, las palabras que enseñó Pablo, escuchemos el trasfondo por el cual rodea esa enseñanza. No solo lo escuchemos por nuestro trasfondo. Lo voy a explicar de la siguiente manera, o William lo dice de la siguiente manera. Esto es particularmente cierto en esta bienaventuranza. Les haría a los que la oyeron por primera vez una impresión totalmente diferente de lo que nos hace a nosotros. ¿Por qué? Ellos lo vieron, ese mensaje lo vieron diferente. El hecho es que muy pocos de nosotros, en las condiciones modernas de vida, sabemos realmente lo que es tener hambre y sed. ¿O nosotros hemos sentido verdaderamente hambre y sed? No. En el mundo antiguo era diferente. Y me puse a hacer como el paralelo. El salario diario de un obrero en esa época, ¿saben cuánto es? En esta época, ¿sabe cuánto sería? El salario de un obrero sería en esta época 9,150 pesos diario. El salario de un obrero en esa época representa hoy 9,150 pesos. En contraste con los 48,719 que gana un obrero en el salario de hoy. Por eso es el paralelo. O sea que un obrero en esa época solo ganaba 9,150 pesos. ¿Cuánto le alcanzaba para el día en 9,150 pesos? Si a veces nos sentimos cortos con 48,000 pesos diarios. Y aún teniendo en cuenta la diferencia del valor adquisitivo del dinero, uno no se podía poner gordo con tal sueldo. O sea, no habría obesidad con ese sueldo, 9,000 pesos. O desayuno, o almuerzo, o como, o no. O a no ser
que coja por la noche el carrito de hamburguesas que se parquea al frente de la vivienda, que venden la hamburguesa a 2.000 pesos y se compra 4 para el otro día. Pero coma hamburguesas todos los días. En Palestina, en la época de Jesús, un hombre comía carne solo una vez por semana. Y en Palestina, un trabajador o jornalero nunca estaba lejos de la línea que marca la verdadera hambre y la muerte por inanición. El jornalero de Palestina estaba cerca de morir por hambre. Y era todavía más real el caso de la sed. A la inmensa mayoría de la gente no le era posible abrir un grifo como lo hacemos ahora y recibir agua clara y fresca en su casa. La escasez de agua y el trabajo implicado en excavar hizo que los pozos se convirtieran en una posesión valiosa. Los pozos no estaban ahí al lado de la casa, eso no era Tunja, que muchas casas en Tunja tenían su fuente de agua ahí nomás. A veces tenían que caminar por horas para traer el agua. Así pues, ahora esto no es nada parecido con la vida de Occidente. Por eso el hambre que describe esta bienaventuranza no es el apetito que se satisface con la empanada o con la arepa de huevo que nos vamos a comer ahoritica. No, la sed de la que habla no se puede mitigar con un vaso de agua. En este caso, esta bienaventuranza realmente contiene una pregunta y un desafío. ¿Hasta qué punto quieres la bondad o integridad? ¿Las quieres tanto como quiere un hambriento la comida o el agua al que está muriendo de sed? Esa es la realidad de esta bienaventuranza. Cuando enfocamos esta bienaventuranza desde este punto de vista, es una de las más exigentes y aterradoras. Pero no solo es la bienaventuranza más exigente, sino es la más consoladora. Porque ¿qué dice? Que aún más que comer, porque ellos serán completamente satisfechos. Y termino con esta frase. H.G. Wells dijo en algún sitio: uno puede ser un mal músico, pero estar apasionadamente enamorado de la música. O sea, yo puedo ser mal hijo de Dios. Puede que no tenga hambre y sed de justicia. Puede que no tenga hambre y sed. O mal hijo de Dios porque deseo cada vez ser como el Señor. Puedo creer que soy mal hijo de Dios porque tengo incapacidad, porque soy débil, porque he fracasado espiritualmente. Pero ¿sabes qué? Estos al Señor los saciará. Estos son los que serán saciados por el Señor. En contra de la arrogancia, en contra de la autosuficiencia, en contra de aún del malgastar lo que uno tiene. Cerremos un momento allí los ojos. Y háblale a Cristo, a tu Cristo. Háblale a tu Señor. Fue lo primero que Jesús enseñó. Fue lo primero que Jesús enseñó. ¿Por qué Jesús lo estaba enseñando a sus discípulos? ¿Por qué Jesús quiere que lo recordemos hoy? No hay problema con la incapacidad. No hay problema con la debilidad. No hay problema con el lamento. No hay problema con el dolor. No hay problema. El problema es cuando mi corazón se llena de arrogancia, de soberbia, de altivez. Cuando creo que no necesito. Cuando creo que lo tengo todo. Cuando creo que ya todo es suficiente. Cuando creo que no hay más que hacer. Cuando creo que ya lo hice. Lo que el Señor quiere de tu corazón y de mi corazón es que sepamos que todavía hay algo más, hay más, hay más. Y que la manera en que podemos cambiar este mundo, la manera en que podemos transformar este mundo,
transformar nuestra familia, transformar nuestros estudiantes, transformar nuestros hijos, transformar nuestra ciudad, transformar nuestra nación. La única manera es con la dependencia completa y total del Señor, siendo alguien que no reclama sus propios derechos, alguien que no demanda su propia posición, sino reconocer que somos débiles, reconocer que nosotros mismos no podemos. Si hay un sentir así en tu corazón, díselo al Señor. Él sabe tu lucha. ¿Cuántas veces he fracasado espiritualmente? ¿Cuántas veces en algún momento estuve en un lugar donde me sentía muy lleno? Y estoy hablando de mí particularmente. Me sentía muy lleno en un lugar y al siguiente día fallaba, al siguiente día pecaba. El Señor sabe que muchas veces, aunque vi su gracia, aunque vi su favor sobre mi vida, muchas veces tuve envidia del que estaba al lado. El Señor lo sabe. Pero sabes, yo le doy gracias a Dios porque en mis fracasos Él siempre ha estado allí para levantarme. El reconocer que he sido arrogante, sí. Reconocer que muchas veces a mi esposa y a mis hijos les demando respeto, pero con altivez, en vez de ser manso y bajar la cabeza. A veces sentir que las cosas no andan bien. A veces sentir que mis decisiones de pronto me han llevado a lo que siento ahora, vacío. Pero eso no es un problema para Jesús. No es un problema para Él. Es una oportunidad de crecer. No hay problema en que llores delante de Él. No hay problema en que te sientas incapaz. No hay problema en que te duela tu pecado. No hay problema si lo miras a Él, si lo buscas a Él. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias. Algo debe haber tan importante allí, Jesús, que fueron las primeras palabras que le enseñaste a tus discípulos. Algo debe haber ahí. Debe haber un secreto grande ahí en esa enseñanza, Señor. Ayúdanos a verlo. Ayúdanos a encontrarlo. Ayúdanos a caminar conforme a eso, Señor. ¿Y por qué no pedirte, Señor? Quiero ser débil. Quiero sentir el dolor de mi pecado. Señor, quiero tener hambre y sed. Un hambre que duele. Un hambre que duele por ti, por conocerte a ti, por ser como tú. Ayúdanos. Ayúdanos. Yo bendigo cada corazón. Bendigo cada vida. Bendigo sus luchas. Bendigo sus debilidades. Bendigo sus circunstancias. Y declaro que tú te manifiestas sobre ellas. Y pueden ver que no están solos. Que nunca les hará falta nada porque tú lo prometiste. Que nunca faltará nada en sus vidas y en sus casas. Porque tú eres su Padre y somos tus hijos. Ayúdanos a mirarte a ti, a darnos más y más a ti. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén.